señor rector, doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, señores vicerrectores y directores de los distintos centros regionales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad, magíster Carlos Aguilar, y señora vicedecana, magíster Alba Rosa González, señor jefe del Departamento de Educación Técnica e Industrial, magíster Mauricio Méndez, señores jefes de los diferentes departamentos que forman la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta casa de estudios, distinguidos compañeros docentes de facultad, estimados egresados y estudiantes de esta su casa de estudios. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio virtual en el marco del primer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cabe mencionar también que nuestra conferencista formó parte del panel de expertos durante el primer simposio de educación técnica e industrial, por lo cual le damos nuevamente nuestra más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora Susana. La doctora Leligua se desempeña como asesora pedagógica y de contenidos, miembro de desarrollo curricular y también como asistente del Departamento de Capacitación en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y cuenta con un posgrado en Análisis Institucional de la Universidad de Salta, también en Argentina. Desde el inicio de su carrera, se dedicó a la formación docente, particularmente en tecnología y educación tecnológica. Se desempeñó como capacitadora desde el Ministerio de Educación, tanto a nivel provincial como nacional. Es autora de algunos libros, entre los que destacan Educación y Tecnología, Aquí, Allá y Más Allá, Un futuro que es presente, y también es coautora de algunos otros textos. También es autora del libro Tecnología, Apuntes para su enseñanza y su aprendizaje. Y tiene también coautoría en otras publicaciones. La conferencia que nos compartirá la licenciada Leligua se denomina La tecnología y los humanos en estos tiempos de pandemia. Les recordamos que al final de la presentación tendremos una ronda de preguntas y respuestas, las cuales podrán hacer llegar única y exclusivamente a través del chat que se encuentra activo en esta plataforma. Con ustedes, nuestra conferencista. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir este primer congreso. En primer lugar, quiero agradecer al decano, Carlos Aguilar, y a la vicedecana Alba Rosa González, a Gilda Dinora Oyuela, que ha estado también en contacto conmigo para acordar algunas cuestiones relativas a este encuentro. Quisiera también, si me permiten, agradecerle a Julio Tinoco, que fue quien en el 2015 me invitó a participar del primer simposio de educación tecnológica, en el que también en ese momento conocí al actual decano, Carlos Aguilar. Así que a ellos les agradezco por estar hoy acá, por supuesto que un poco más diferente a la distancia, justamente por esta cuestión que estamos viviendo.
No sé si me están escuchando, ¿me escuchan bien? Me parece que se fue esto. Sí, muy bien, la escuchamos, doctora. Sí, sí, sí. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación. Eh, no sé si está... No la puedo poner en grande. Y sí, está, pero no lo puedo poner grande. Bueno, no sé, no puedo poner la total de la página. Tal vez el técnico podría ayudarme, colaborar un poco con esto. Bueno. Ahí está. Bueno, gracias. Quería, bueno, como ya les dije, agradecer y espero que pueda compartir con ustedes algunas ideas que estoy trabajando desde hace un tiempo respecto a lo que es la tecnología y la conformación de los humanos. Y justamente en este momento que nos toca vivir, no resulta fácil pensarla de una sola manera. El Congreso tiene como objetivo eh, trabajar bueno, voy a trabajar la tecnología y los humanos en tiempos de pandemia. ¿Por qué elijo este tema? Porque me parece que es realmente importante poder contextualizar lo que se está planteando en el Congreso acerca de la ciencia y la tecnología, pero en este momento en particular con estas características tan diferentes a las que venimos trabajando. El tema, como ya he expresado, la tecnología y los humanos en tiempos de pandemia, y bueno, vamos a tener que mirar qué sentido aparece el concepto de pandemia o el de COVID-19. No resulta muy fácil poder caracterizar este tiempo de pandemia debido justamente a las diferencias en los países y en los sujetos para poder pensar cómo vivir y cómo estar en este momento con el tema del COVID. Intentaré compartir algunas cuestiones y ver en qué medida esto que tengo pensado comparte algunas ideas también ya expresadas por mis colegas en el desarrollo de los días anteriores en relación con las conferencias, los talleres y las clases demostrativas, que hubo realmente muchas interesantes. El hecho de la pandemia, sí, no se adelante mucho con la presentación. Sí me interesa, sí pueden poner la que sigue. Le interesa preguntarnos qué caracteriza esta época y por qué ha sido llamada o va a ser llamada la nueva normalidad. En realidad creo que lo que estamos viviendo en este momento es justamente una nueva normalidad, porque nuestras vinculaciones con los otros humanos ha dejado de ser lo que era. Por lo tanto, estamos tratando de aprender una nueva manera de estar y de vincularnos con los otros. Creo que es una realidad que tiene muchas aristas para ser considerada, porque no solamente atiende a las dificultades individuales para vincularnos, sino también a cada uno de nosotros con relación a los otros. Y tenemos un vínculo, de alguna manera podríamos decirlo, perverso con alguien, con algo que no lo vemos, pero que estamos viendo sus consecuencias
con la enfermedad, con la expresión de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad y las dificultades económicas que está trayendo estas características de este virus, de esta plaga, como le gusta decir a algunos otros, ¿no? No nos ha cambiado solamente individualmente, sino que también ha cambiado las instituciones que regulan socialmente a esta sociedad. Creo que también ha puesto de manifiesto el sistema de organización política, económica y social, el sistema que podríamos caracterizarlo como sistema capitalista, y que ha puesto de manifiesto la gran estructura que tiene todo lo digital, pero también está expresando las dificultades y lo raquítico que es el sistema de salud para poder enfrentar a esta pandemia. Y me gusta traer a colación algo que un colega de acá de la ciudad de Córdoba nos dice, que lo que quedó al desnudo con esta nueva pandemia es la fragilidad de nuestra existencia y el concepto de finitud respecto a lo que significa la vida de cada uno de nosotros. Da la impresión que en estos cambios que estamos viviendo, en la que nos relacionamos de maneras tan dispares, pero siempre a la distancia, lo nuevo, porque se impone, es lo digital. Y me parece que de alguna forma este encuentro, este primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, está dando cuenta de la importancia que tiene el mundo digital, las tecnologías digitales. Pero también, como dijo el rector en el comienzo de este congreso, necesitamos sujetos humanos competentes para enfrentar estos entornos tan cambiantes, porque una vez que hemos aprendido algunas respuestas, nos han cambiado las preguntas. Entonces tenemos que estar siempre como aprendiendo. Y fundamentalmente me parece que hay que tener en cuenta que esta formación en tecnología nos tiene que formar y conformar, no por aceptar lo que se nos viene dado, sino justamente por darnos forma, conformarnos en ciudadanos, y para ser ciudadanos que podamos compartir, participar y aportar, es necesario, indispensable la formación de un pensamiento crítico que da la sensación en estos momentos que está un poco ausente de todas estas cuestiones que nos están presentando. Las instituciones están cambiando y necesitan cambiar y modificar su función, su funcionamiento y su organización, porque no solamente nos afecta en lo personal, sino también nos exige nuevas formas de estar en este mundo. Y justamente porque lo digital está en pleno apogeo, en este momento me parece como que estamos siendo atosigados por la información, que es tanta la información que no alcanzamos a leerla, pero además la cantidad de eventos que vía online nos invita a participar, pero tampoco no nos alcanzarían 24 horas diarias para poder compartir cada uno de esos eventos, porque ahora las instituciones y las personas nos movemos y aprendemos y abordamos diferentes conocimientos a través de esta perspectiva online. Pero más allá de lo digital en sí mismo, me interesa pensar quiénes están detrás de estas tecnologías digitales, cómo se manejan, y por supuesto cómo se constituyen los sujetos, las personas, los humanos detrás del uso de estos dispositivos tecnológicos, cómo interactuamos, cómo son esas nuevas vinculaciones, dónde quedan las miradas, los afectos, los olores, los cuerpos en esta nueva vinculación. Pero también llama la atención cómo esta comunicación la estamos haciendo por diferentes dispositivos, iPod, netbook, bueno, los celulares fundamentalmente, las netbook, cómo esto hace que
nos atrape porque tiene una cualidad, al momento podemos decir que es una cualidad que tiene mucha imagen, tiene mucho color, tiene mucho movimiento, la información circula rápidamente, es muy fugaz, a veces uno encuentra una información y quisiera volverla a leer y de pronto encuentra que ya no está más, o hay que hacer todo un proceso de búsqueda para poder encontrarla. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de estas pantallas? ¿Quiénes son los sujetos que la utilizan? ¿Y cómo se vive detrás de estas pantallas? Ya vamos a ver después, más adelante, cómo la tecnología nos va conformando y nos va dando formas diferentes. Yo quisiera partir de una concepción fundamental de tecnología. Si me pasa la siguiente, este es un esquema, la anterior, por favor, el sistema de actividad humana. Yo lo he usado mucho porque se lo he tomado prestado a Jorge Engelstrom, en donde él plantea un sistema de actividad humana. Si ustedes miran bien cada uno de los componentes de ese triángulo, estamos cuando podemos hacer un recorte. Yo quiero decir fundamentalmente que este esquema me sirve a mí para pensar y fundamentar y argumentar y seguir fundamentando y peleando por sostener que la tecnología es una actividad fundamentalmente de producción humana. Son los humanos los que han creado la tecnología, los que producen la tecnología, y sin tecnología no habría humanos. Y sin humanos y sin tecnología, tecnología sin humanos, o sea, como que hay una imbricación entre la tecnología y los sujetos. En este esquema, el círculo que tiene líneas entrecortadas es lo que yo le llamo el contexto. Si ustedes miran en un primer gran triángulo, tenemos en la punta de arriba el concepto de herramientas, hacia abajo las reglas y la división del trabajo. En toda comunidad organizada, en toda instancia de producción, en una empresa, en una escuela, encontramos que para que funcione tiene que haber reglas de aceptación de cómo son en los niveles de producción. Por ejemplo, cuáles son, si fuéramos en una fábrica, tendríamos que pensar cuáles son las medidas de seguridad e higiene que tiene que haber, y la división del trabajo, quiénes son los encargados de cada una de las tareas en este proceso de producción. Pero en el medio tenemos la palabra sujeto. Si ustedes la ven acá, tenemos la palabra sujeto, que es el que produce y es el que genera un movimiento hacia la concreción de algunos resultados o hacia la concreción de un objeto de conocimiento. Pero en esta vinculación tenemos acá arriba el concepto de herramientas, que podemos decir que las herramientas son todos aquellos medios, todos esos instrumentos mediadores con los cuales las personas, los sujetos, nos vinculamos con el objeto. Y allí encontramos no solamente los dispositivos tecnológicos, sino también el lenguaje, que es una producción tecnológica, los libros, todos los recursos que podemos utilizar para producir. Entre el sujeto y el objeto hay una vinculación también de intercambios, porque vamos haciendo y produciendo conjuntamente lo que estamos como en este proceso de producción. Es importante reconocer que en todo este proceso, en este vínculo y aquí en este esquema, los sujetos interactúan, producen. Uno de los conferencistas habló del concepto de prosumidor. En realidad, los sujetos producimos y consumimos permanentemente no solamente bienes materiales, sino también bienes no tangibles. Y esa es la vinculación entre las sociedades y entre los sujetos que conviven en este grupo humano, en esta sociedad. Este esquema
puede servirnos para analizar cualquier organización, cualquier institución o por allí también alguna empresa, tanto de bienes, de servicios como de producción, y encontraríamos que nos ayudaría a pensar cómo se vinculan cada uno de esos elementos y cada uno de esos componentes y vinculan y se van cambiando. Y también es importante repensar cómo en cada uno de estos componentes se produce la interacción o la interactividad, que es también un componente necesario, natural y permanente de los seres humanos. Los humanos solos no existimos, existimos porque estamos con otro, y ese otro no es solamente otro humano igual que yo, sino que siempre media entre nosotros una producción tecnológica. La vida pasa por el uso constante de dispositivos, de objetos, de aparatos, de procesos, de productos tecnológicos. Y así, como este esquema permite pensar que la tecnología está inserta en cada una de nuestras actividades, el tema de la interactividad y de la interacción también ha sido y va a ser modificada cuando pensemos en cómo enseñar, cómo aprender, y lo que, bueno, el Congreso tiene como lema el de la ciencia y la tecnología como objeto humano, pero también la importancia que tiene esta producción de la tecnología. Por lo tanto, diríamos que hay una mutua constitución entre los sujetos, el sujeto, los sujetos y la producción y los humanos, y la tecnología, perdón. Antes de la pandemia, nosotros teníamos instituciones específicas para poder cumplir determinadas funciones. Los hospitales, las clínicas brindaban salud, las escuelas, las universidades brindaban educación, y hoy se ha impuesto fundamentalmente como lo que se llama la educación digital o la educación virtual a través del uso de las tecnologías digitales. Antes hablábamos tecnologías de la información y la comunicación, pero hoy podemos hablar específicamente y pensar seriamente en que hay que cambiar ese concepto por tecnologías digitales que son mucho más abarcativas. Pero resulta que nosotros pensamos que hoy por hoy las tecnologías nuevas, las tecnologías digitales son nuevas, pero si nosotros miramos pasamos a la otra, por favor. En el año 62 había una serie de dibujos animados que se llamaban Los Supersónicos. Miramos atentamente cada una de las imágenes y han pasado muchos años, esto es del siglo pasado, y hoy estamos haciendo lo mismo. Tenemos clases online, en este caso Vilma tiene clases de gimnasia, pero también hay una videollamada con la familia a través de un televisor muy particular, la mascarilla para poder cuidarse de no estar enfermo y de no contagiar, el trabajo que ya no se hace más en la oficina o en la fábrica, sino que se hace en la casa, y allí está dándole cuentas al jefe, y también una consulta médica, una videoconsulta o una teleconsulta, o lo que ahora le llamamos la telemedicina, para no ir necesariamente al médico, a la clínica, y en este momento como precaución para no contagiarnos del COVID. Pasamos a la siguiente. Nosotros hablamos hoy de las tecnologías digitales. En este caso he puesto lo que más usamos, que son las tablets, los celulares,
pero siempre está en manos y en la cabeza de los humanos. Y daría la impresión que estas tecnologías digitales nos posibilitarían ser más, o queremos ser más, y querer estar cada vez más visibles, o a lo mejor más ocultos, pero más conectados. En este vínculo de los sujetos humanos y de la tecnología, me hace falta reconocer y recordar que esta es una determinada tipo de tecnología, estos son determinados dispositivos tecnológicos a los que no todos acceden. No obstante, estas llamadas tecnologías digitales que hoy nos permite hablar de educación virtual, exige de lo que se ha llamado un entorno virtual de aprendizaje. Próxima. EVA, entornos virtuales de aprendizaje. Estamos participando de un entorno virtual, ojalá de aprendizaje, pero siempre hay posibilidades de aprender algo cuando se escucha o se lee o se ve algo. Y durante este congreso hemos tenido la posibilidad de aprender, de escuchar, de aceptar y también, ¿por qué no?, de pensar de lo que no estamos de acuerdo en lo que cada uno de los que hemos participado, estamos participando, podemos aportar acerca de lo que es la educación virtual, la educación digital. Pasamos a la próxima. Durante el desarrollo de este congreso hemos sido participantes de cómo se utilizan estas determinadas aplicaciones. Hemos visto que el profesor trabajó sobre la utilidad del WhatsApp, también está el WeChat, que es del origen asiático y se utiliza mucho más. Tenemos Arduino para poder trabajar cuestiones de electrónica y robótica, para poder hacer líneas de tiempo, para poder hacer también simuladores de controladores lógicos, sistemas eléctricos, presentar una clase, presentar mapas conceptuales, y todas estas aplicaciones sumamente interesantes. Detrás de cada una de ellas está lo que tendríamos que pensar qué función cumple para cada uno del contenido, del aprendizaje que pretendemos lograr con el desarrollo de esta y con la aplicación de cada una de estas app. Es importante que al pensar en el uso de cada una de estas aplicaciones tengamos en claro qué características tienen los sujetos de aprendizaje y cuál es el sentido de la enseñanza de los contenidos que van a ser transmitidos, que van a ser compartidos a través de estas aplicaciones. Estas son las que en general se están utilizando, hay muchísimas más, están también las que posibilitan la gamificación, los distintos tipos de juegos, el desarrollo de algún tipo de técnicas en particular, pero en general digamos que estas son casi las que más se utilizan. Y también cómo tenemos la posibilidad de compartir muchas de nuestras actividades a través del Facebook y del Instagram con distintas opciones de trabajo con el que nos ve y el que nos escucha, pero tendrían como otra función, más allá que se las utiliza bastante para poder lograr encontrar un aula virtual, ¿no? En este momento también podemos ver la siguiente. Hay software libres para usar en el aula. Son interesantes porque no necesitan ser pagos, permite cumplir con todas las cuestiones necesarias para dar una buena clase, para poder vincularnos con los alumnos, poder chatear, poder encontrar foros o el profesor que puso sobre
el WhatsApp hablaba del chat de la cafetería, donde de alguna forma los alumnos se vinculan más directamente entre ellos y donde no está muy presente la función del docente como coordinador o como articulador de las actividades. Todas estas cuestiones tienen que ser consideradas en lo que yo he llamado el sistema de aula virtual, tomando como base la perspectiva del sistema de actividad humana. Por favor, la próxima. Bueno, este es un esquema que yo he logrado armar a partir de trabajar con otros colegas y aprendiendo con los alumnos, trabajando no solamente online, sino también en las clases presenciales. Veamos que hay dos conceptos distintos a los que estaban en el sistema de actividad humana, que es el de ubicuidad y el de desterritorialización. ¿Por qué hablo de desterritorialización? Es un concepto psicosociológico interesante, importante, pero que significa y da cuenta de que podemos estar comunicados al mismo tiempo, en distinta hora y en distinto territorio. Ustedes allí están, creería que es 4:30, 5 menos cuarto de la tarde, y yo estoy aquí en Argentina a las 19:30 o 7:30, 8 menos cuarto. Entonces, ese sería el concepto que permite entender que nos comunicamos al mismo tiempo, pero en territorios y en tiempos aparentemente distintos. La ubicuidad, que es otro concepto que antes no lo había puesto en el sistema de Engström, significa que está disponible permanentemente la posibilidad de interactuar con el docente, con el alumno, el docente con los alumnos. Pero básicamente este esquema da cuenta que es un aula donde hay una comunidad organizada y donde el vínculo está interactuando entre cada uno de los sujetos. Volvamos a pensar que entre el sujeto, y yo le pongo sujeto docente, profesores, son los que toman las decisiones para lograr un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Primero hay que lograr el proceso de enseñar para ver si podemos lograr un proceso de aprendizaje, porque no perdamos de vista nunca que el proceso de enseñanza y de aprendizaje no son simultáneos. Uno puede enseñar y los alumnos no aprender, y uno puede no enseñar y el alumno aprender algunas cuestiones. En el aula hay reglas sobre el sistema de evaluación, por ejemplo, de convivencia, y también hay división de trabajo, ¿no es cierto?, del docente y las actividades de los alumnos. Si nosotros miramos este sistema de aula virtual con la clase acerca del uso del WhatsApp que dio el profesor, que no me acuerdo ahora el nombre, que dio las clases sobre el uso del WhatsApp, nosotros podemos mirar en la vértice, donde tenemos los instrumentos mediadores, los libros, las carpetas, las TIC, lenguaje, otros recursos. El recurso básico acá era el WhatsApp, ¿sí? Esta era la aplicación. El sujeto docente fue el disertante, que nos explicaba acerca de los diferentes usos que tiene el WhatsApp y también cuántos tipos de WhatsApp puedo utilizar para empresa, para privado, tener más de una cuenta. El objeto de conocimiento era el uso, aprender a usar el WhatsApp, pero también estábamos los que escuchábamos la conferencia y están también los estudiantes, y hay un feedback o debe haber un feedback entre el docente y el alumno, entre el sujeto docente y los sujetos estudiantes. Distribuía el contenido a través de sus explicaciones y de sus demostraciones, a través de sus presentaciones de Power sobre los diferentes problemas y uso del WhatsApp. Entre las reglas para el funcionamiento estuvo y está
mantener apagado el micrófono y apagada la cámara, porque si no, la funcionalidad del online y de esta clase era dificultoso para todos. La división del trabajo estuvo la persona que presentó el profesor, al personal técnico que controla si estamos funcionando adecuadamente con las presentaciones de Power, y también, bueno, si el Zoom funciona correctamente, y la persona que estaba leyendo el chat y registrando aquellas preguntas que se le formulaban al profesor. Por lo tanto, este sistema de aula virtual es fundamental encontrar y sentir que existe, pero que existen también las cuestiones del intercambio entre lo que se trabaja como docente al alumno, pero también los alumnos cómo intercambian y distribuyen el conocimiento o el proceso de lo que están aprendiendo. En este esquema, acá abajo de la base del esquema, hay un concepto de cogniciones distribuidas. Ese concepto de cogniciones distribuidas implica pensar que el conocimiento no está solo en la cabeza de una persona, sino que está en muchas personas, en muchas cabezas. Y cuando hablamos de distribuir, de intercambiar, de tener el feedback, la retroalimentación entre los que están en el aula, y en este caso el aula virtual o el aula digital, es necesario considerar que a veces uno sabe, lo puede compartir con los demás. Y en el intercambio de un alumno con el otro o con el profesor, pero también con la actividad que le promueva el docente y que le proponga el docente, puede compartir ese conocimiento. Y acá es importante también no olvidar que un aula, tanto presencial como virtual, requiere de un trabajo de colaboración, un trabajo cooperativo entre los integrantes del aula, fundamental para lograr también aprender a ser ciudadanos respetando normas y capacidades, ¿no es cierto? Y no perder de vista que el uso de estas aplicaciones hay que tener presente, para mi criterio, dos cosas fundamentales. Una, si la aplicación es la adecuada para los alumnos, para los receptores de la información, y si esta aplicación o esta plataforma es la más adecuada o la más pertinente para enseñar lo que tengo que enseñar. Si no miramos si la aplicación me ayuda a que el alumno acceda al conocimiento, la aplicación no está sirviendo, tendré que buscar otra, y no pensar que porque tienen mucha dinamicidad o tienen mucho color y muchas posibilidades de acción, son pertinentes. A veces hace falta, muchas veces hace falta, la presencia del docente explicando ese contenido. Muchas veces una buena explicación ayuda a que esa cognición que a lo mejor se ha obturado o le falta un conocimiento previo para poder seguir aprendiendo, no está actualizada. Entonces, una buena explicación colabora con esto. Y una cuestión también que no está siendo fácil en este momento, cómo evaluar el resultado de los aprendizajes a través de los cursos online y del aula virtual. Hay algunos mecanismos, pero que no están siendo muy aceptados, primero porque se pone en juego si el alumno está copiando o no está copiando las respuestas que tiene que dar. Hay programas que acá, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba se compró un programa para tomar los exámenes finales y los alumnos y el claustro de profesores se negó a utilizarlo porque, bueno, una de las razones es que se inmiscuyen mucho en la intimidad del alumno, ¿no? Pero también tenemos que pensar que no todo se logra a través de esta vinculación online. La lectura también es importante. Y hay investigaciones que están dando cuenta que ya están, muchos jóvenes están perdiendo la capacidad de la lectura
de la concentración, de la comprensión, y está faltando lenguaje para poder tener una opinión, para desarrollar el pensamiento crítico, por ejemplo. Y está trayendo también problemas articulares con las manos, con el brazo, problemas cervicales. Por lo tanto, no pensemos que esto es la panacea universal para poder pensar que tenemos que seguir dando clase acá. Y pensar siempre que hay una comunicación sincrónica, asincrónica, y también verlo diacrónico en este proceso de enseñanza y también de aprendizaje. Y sí, interesante hacer una mirada hacia atrás, cómo ha ido evolucionando el sistema de comunicación en el aula y en el sistema de tratar de que el otro aprenda. Desde los mensajes de texto a estas cuestiones nos hacen pensar que ha habido algunos cambios que han modificado no solamente la clase, sino la organización de las instituciones educativas. Y en esto de usar las aplicaciones, Howard Gardner plantea que habría dos tipos de usuarios de las aplicaciones. Un usuario competente, que es el que sabe usarla adecuadamente, que no está siempre pensando en cómo usarla y cómo utilizarla permanentemente para todas las cuestiones de la vida, sino también hay usuarios dependientes en donde permanentemente están conectados o al Facebook, o al Instagram, o al WhatsApp. No digo la computadora porque a veces es un aparato un poco pesado y denso para llevar de un lado al otro, pero está preocupando que hay un exceso en el uso de estas aplicaciones. Y es interesante también, me gustó un concepto que dio el magíster Pacheco Cano cuando dijo que los adolescentes hoy por hoy están hablando de cultura dormitorio, porque viven en el dormitorio conectados con estas cuestiones, y cómo se está produciendo cierta fatiga mental, por eso hablábamos recién de la falta de concentración. Y un punto más que quisiera compartir con ustedes, si me pasás por favor la otra. La constitución del humano es un ojo por el cual se mira la vida y se mira la realidad y se miran a los otros, y interesa ver cómo a través de este proceso de aprendizaje, no solamente de lo que nos brinda la institución escolar, sino el aprendizaje de la vida, nos vamos conformando como sujetos a través de creencias, de normas, de valores. ¿Me pasas la próxima? Fíjense que somos sujetos porque tenemos una disposición interna y una matriz de aprendizaje que a medida que nos vamos relacionando con el entorno, nos vamos conformando, nos vamos dando forma, nos vamos construyendo como sujetos. Pero siempre, siempre en esa vinculación está presente la tecnología. No pensemos, desde el bebé apenas nace, bueno, además de ser amamantado por la mamá, tiene el uso de algún medicamento, puede utilizar la mamadera, que es también un producto, un artefacto tecnológico, y en esto es importante pensar cómo vamos a ir en este proceso de crecimiento y de socialización, aprendiendo las normas para poder vivir, y cómo en cada contexto social las normas, los valores, las creencias, los conocimientos, la situación económica, el participar y el pertenecer a un grupo, nos hace ser y estar de una determinada manera. Por favor, la próxima. Bueno, esta imagen, esta presentación tiene muchas imágenes que dan cuenta de diferentes sujetos humanos, muy diferentes. Bueno, algunos tienen que ver con las características de las danzas folclóricas de ustedes. Pero también vemos las mujeres que usan las burkas, las imágenes celestes,
bueno, hoy tenemos que taparnos la cara también para poder no contagiar y ser contagiados. Cómo hay mujeres o personas que se tatúan por todo el cuerpo, eso también es una manera de estar en el mundo. Quienes viven en lugares donde no pareciera haber población y edificios. Y también, poco a poco, hemos ido incorporando en lo cotidiano, y ya no, con distintas edades, a estos artefactos. Y pongo las computadoras porque es lo que parece estar más siendo explícito en el uso. Pero nos vamos acostumbrando al uso de determinadas tecnologías y vamos naturalizando el uso de ellas. ¿Me pasan la próxima? Bueno, esta es una reunión de algunos intendentes acá en la provincia donde yo vivo. Esta es nuestra nueva manera de estar con barbijos. A pesar de los barbijos, seguimos teniendo un alto número de contagiados. Fíjense que en la imagen anterior teníamos las mujeres que se tapaban la cara con el burka. Acá tenemos los varones que nos tenemos que tapar la cara para poder compartir con el otro una reunión, tomar decisiones. Pásame la otra. No, la otra. La que sigue a esa. Bueno, no. No es esa, bueno, no importa, es esta. La tecnología está en nuestras vidas permanentemente. Pero me interesaba decir que el ser humano necesita de otros seres humanos para poder vivir, para poder compartir, para poder estar. Y en ese sentido, cuando utilizamos la tecnología en la vida cotidiana, hacemos de cuenta que todo lo que tenemos en nuestra casa es lo que tienen todas las personas. Y sabemos muy bien que no es así. Y comenzamos a conformar una idea de lo cotidiano y hay una familiaridad con el uso de determinados instrumentos que nos hace tener una concepción acrítica del uso de la tecnología. Y la tecnología no es solamente la computadora o los iPhone o los celulares, sino que también es lo que nos hace tener determinado tipo de vida. El sistema social, económico y político por el cual estamos en este momento viviendo no es un sistema equitativo, ya que no todos los sujetos humanos tienen acceso a esos bienes, no solamente bienes de servicios, sino bienes de procesos, de productos, para tener un buen vivir. La tecnología tendría que posibilitarnos a todos un buen vivir. La pandemia, una vez más, ha mostrado la fragilidad de un sistema donde no todos acceden por ejemplo, a los bienes de la salud. La nueva normalidad que se instaló hace unos 2 meses atrás, que íbamos a tener que enfrentar cuando esto se superara, creo que la nueva normalidad es lo que ya estamos viviendo, en el sentido de no tener la posibilidad de vincularnos más directamente, más cerca con nuestros afectos, con nuestros amigos, con los docentes, con los alumnos. Esta nueva normalidad es la que está instalada. ¿Qué va a pasar posteriormente cuando supuestamente pensemos que lo de la pandemia ya ha terminado? No sabemos. ¿Cómo será? ¿Cómo será nuestra vida? No lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Pero sí sé que esta pandemia ha demostrado que hay un sistema muy injusto, en donde hay mucha gente que queda fuera de las bondades del buen vivir, que la educación virtual es una posibilidad para hoy, pero que no está al alcance de todos, de ninguna manera. ¿Me pasa la siguiente? No, ahora sí la que estaba antes. No, esta.
Es un poco dolorosa la imagen, porque dice, muestra, sin muchas palabras, porque la de las clases virtuales no fueron diseñadas para todos, está escrito por mí, pero la imagen muestra que si bien es sumamente importante acceder a la educación y que lo virtual, lo digital nos posibilita este enseñar y este aprender y este contacto con el mundo, no es para todos. No es para todos. Entonces también tenemos que pensar cómo vamos a lograr que estos a futuros médicos, profesionales, docentes adquieran una formación acorde a los tiempos modernos. Me parece que sabiendo que, por ejemplo, ustedes tienen allí un alto porcentaje de gente que no tiene acceso a Internet, bueno, no solamente se puede brindar y se puede lograr con las computadoras, otorgando netbook. Nosotros acá tuvimos la opción en el año 2015 que el gobierno nacional brindó el aparato, el dispositivo, pero no alcanzó porque muchos alumnos no tenían conexión, no tenían energía eléctrica donde estaban, tenían que ir en las zonas rurales, acceder a lo mejor a la montaña para poder tener señal. Así que esta es la imagen que quiero dejar, que la pandemia ha mostrado estas discriminaciones y estas diferenciaciones. Así que espero que efectivamente algo de lo que he planteado y he compartido con ustedes les sea de utilidad y que puedan hacerme preguntas que me hagan seguir pensando y que si hay alguien que le parece que no está de acuerdo, me lo diga, porque también eso me ayuda a pensar desde qué lugar he compartido con ustedes estas cuestiones. Así que muchas gracias por escucharme y sí, podrías poner la próxima de gracias. Gracias, eso, muy bien, muchas gracias. Así quedaré. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Susana, por su excelente participación y compartir con nosotros esas imágenes que nos hacen reflexionar profundamente sobre esta situación que nos aqueja a nivel mundial. A continuación, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas y quisiera iniciarla y permitirme formularle la siguiente pregunta. Hemos podido apreciar durante este congreso el aporte y también la gran motivación que generan todas estas metodologías disruptivas. Pero si hacemos la debida separación conceptual entre lo que es técnica y tecnología, ¿cómo visualiza usted el surgimiento, pero sobre todo la aplicabilidad de estas nuevas metodologías en cuanto a la parte técnica se refiere? Bueno, nosotros acá en Córdoba no hacemos la distinción si es técnica o tecnología. Siempre hablamos de la tecnología como proceso que tiene, bueno, el cambio de materia, energía, información, ¿sí? Eso ya desde un lugar un poco más específico de lo que es lo técnico. En lo personal, me preocupa esta irrupción distópica, por supuesto, de tantas aplicaciones. Y la globalización nos ha llevado a que todo es posible, lo que se produce en China. Ayer uno de los profesores decía que él usaba, en lugar de WhatsApp, desde lo personal, usaba Telegram. Bueno, Telegram es un WhatsApp ruso, igual que el WeChat es más de los chinos. Entonces, me parece que lo que
por ahí nos confunde es las bondades que parecen tener cada una de estas aplicaciones y creemos que eso ayuda al proceso de aprendizaje de los alumnos. Pero si el alumno no accede a una actividad de concentración, de lectura, ya sea online o no, no se pone a pensar, no comparte su opinión con el otro, no la refuta, no confronta, no se pregunta, me parece que lo que hace es naturalizar el uso de algo que es muy atractivo, que gusta justamente por la rapidez con la que uno puede hacer estas cosas. Unos años atrás, por lo menos acá en Argentina, y supongo que por allí también, nos preocupaba a los docentes cómo hacer para utilizar el celular en la clase, para que los alumnos no la utilizaran y no se distrajeran. Y como en muchos casos, el docente sabía más del uso del celular que de los alumnos, que el uso de del celular. Entonces, me parece que cuando en este momento no hay duda que la educación virtual, el uso de la tecnología digital, nos está ayudando a seguir dando clases, ¿sí? Las clases no se han suspendido. Lo que sí se ha suspendido es el lugar, el establecimiento donde antes se asistía para recibir educación. Ahora ha cambiado, pues la casa, el jardín, el trabajo también ya se hace muchas veces desde la casa, pero eso no quiere decir que estamos colaborando efectivamente para que haya una formación competente de los alumnos para aprender determinadas cosas. Yo trataba de pensar en un proceso de producción. Un proceso de producción, puedo sacar un tutorial y lo veo perfectamente, pero la discusión que después debiera venir de la visión de un video es lo que tiene que ayudar y colaborar para que el alumno piense, repiense, se formule y se reformule hipótesis acerca de cómo se dio ese proceso, cuáles son las ventajas. Porque además tenemos que pensar cuál es el sentido y el alcance de estas aplicaciones. Porque si queremos tener un posicionamiento crítico como país y empezar a tener de alguna forma cierta independencia tecnológica, no podemos ser usuarios acríticos de todo lo que nos viene de otros lados. Así que me parece que esta es una de las cosas que no hay que perder de vista cuando pensamos en aplicar alguna de estas aplicaciones que nos han venido muy bien, por supuesto, no podemos negarlo, pero no es lo único. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer para que el alumno tome contacto con otro, de otro modo, con el conocimiento. ¿Alguna estrategia que a nivel institucional les haya prestado una buena utilidad para romper o para superar esa barrera en cuanto al acceso a la información por parte de los estudiantes? Acá tenemos conexión wifi bastante buena dentro de todo. Casi todos los alumnos tienen un modo de comunicarse online. Lo que sí intentamos es que puedan buscar material de lectura, yo digo material de lectura porque es lo que lo pone al alumno solo en contacto con el conocimiento, con el texto, para poder aprender, porque jugar, que es muy interesante y muy atractivo, no es suficiente para acercarme al conocimiento de los procesos históricos, por ejemplo. Entonces me parece que hay que pensar, vuelvo a lo mismo, que no es solamente la aplicación, sino en secuencias de actividades en contacto con otros textos, justamente utilizando la misma Internet, enseñarles a leer críticamente lo que ofrece Internet. A veces se utiliza Wikipedia, cuando Wikipedia sabemos que puede tener algunos errores conceptuales importantes respecto a lo que se plantea. Entonces,
Las universidades tienen muchas producciones a las cuales uno puede acceder y leer. El tema es después ver cómo lo traigo al aula. Una noticia que leí ayer, que parece que Google Meet tiene previsto una forma de trabajo que el docente puede organizar al mismo tiempo distintos grupos de alumnos, darles la palabra o la visibilidad a determinados grupos y después poder hacer una puesta en común. Es como si estuviéramos en el aula dándoles trabajo grupales a los chicos. Con los alumnos, yo quiero creer que sería como si fuera en el aula de verdad, en el aula material. Entonces hay como opciones, pero no dejar de vista el qué enseñar, el contenido, las actividades, y yo lo dije ya en el 2015 cuando estuve con ustedes, las actividades por sí mismas no alcanzan para aprender ni alcanzan para que el alumno acceda al conocimiento. Muy bien. Me llega el siguiente comentario y al mismo tiempo la siguiente pregunta. Muchas gracias, me encantó la presentación. Quiero comentarle que yo realizo examen observando a los alumnos mediante Zoom. Y hay estudiantes que protestan porque sienten invasión de la privacidad. En el caso de su país, ¿hay algún reglamento de evaluación o lineamientos a seguir para evitar el fraude y certificar los conocimientos de los estudiantes? A nivel de los profesorados todavía no. Y a nivel de la universidad, que sí se compró un programa para evitar el fraude, no se ha podido aplicar porque los docentes no estaban de acuerdo. Porque tenía que tener un reconocimiento facial, y si yo, por ejemplo, alumna que estoy rindiendo, me alejaba de la cámara, podía ser sancionada porque podía estar buscando ayuda en otro lado. Entonces, todavía no se ha encontrado un modo de tomar este tipo de exámenes. Los múltiple choice en principio no están siendo muy buenos. Sí conozco algunas experiencias de maestrías en donde los maestrandos han presentado su trabajo de tesis, pero claro, con una presentación previa por escrito de parte del maestrando a los responsables de su calificación. Es un tema que creo que todavía está muy pendiente y no se ha logrado absolutamente nada. Y si además estamos viendo, porque hoy estuve leyendo un protocolo para volver al aula, al edificio, al establecimiento, me parece que eso va a quedar un poco en stand-by. No hay mucha experiencia al respecto, por lo menos acá en Argentina. Bien, tengo aquí una pregunta más. Bien, igual se la voy a formular. ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo en los alumnos sin los medios virtuales necesarios? Me imagino que la pregunta va en función de lo que ustedes ponían sobre la elección de la aplicación que más se preste para desarrollar un contenido. Bueno, pero también la pregunta se alusiona que el alumno no tiene acceso a Internet, ¿no es cierto? Pues no lo menciona de tal manera, pero se la voy a leer nuevamente. ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo en los alumnos sin los medios virtuales necesarios? Claro, si no tiene los medios virtuales necesarios, realmente es muy difícil, muy difícil. Tratar... en la ciudad de Buenos Aires está por ponerse en marcha una experiencia de aquellos chicos que durante este tiempo de pandemia no tuvieron acceso a Internet, accedan a unos espacios físicos apropiados para poder ver cómo se les ayuda a acceder a ese conocimiento. Pero no, creo que no pasa solamente por proveer de recursos tecnológicos como el de Internet para que el alumno
aprenda. Hay una necesidad de una reorganización social mucho más fuerte. No se gana con darles computadoras a los alumnos y tener acceso. Me parece que un aprendizaje significativo es verdaderamente significativo cuando primero y fundamentalmente el docente sabe por qué enseña lo que enseña y para qué lo está enseñando. Si yo sé cuál es el sentido de lo que estoy queriendo enseñar, voy a buscar distintas estrategias, distintas configuraciones didácticas para hacer posible que el alumno se acerque. Y por otro lado, no siempre el alumno tiene toda la intención de querer aprender. Un aprendizaje significativo cuando hay una ida y una vuelta, el docente le hace una buena propuesta de actividades y el alumno tiene disponibilidad para aprender. Como los adultos, si no tenemos disponibilidad para aprender, no ponemos de nosotros para acceder a ese conocimiento, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta manera estamos llegando casi al final de esta conferencia. Tenemos en línea al señor decano, Carlos Aguilar. Sí. Perfecto. Gracias, Rolando. No, más que todo, agradecer a Susana, ¿verdad? Creo que fue una magnífica disertación. Nos ubicó en un montón de cosas que todavía las andamos ahí, ¿verdad? En el aire. Creo que fue muy excelente. Saludar de paso a los colegas que están presentes, el jefe del Departamento de Técnica Industrial y otros colegas de las otras áreas, a los alumnos, egresados y todos los que nos acompañan. Y bueno, Susana, la invitación está abierta, las puertas de nuestra universidad para usted, ¿verdad? Son bienvenidas. Ese vínculo que tuvimos desde el 2015 creo que va a perdurar mucho más, primero Dios, ¿verdad? Y que en las siguientes ediciones esto pueda ser de manera presencial. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por su participación, y creo que el profesor Julio Tinoco, que también fue parte de que la contactáramos, que está por ahí presente, está muy agradecido con su presencia. Muchas gracias, doctora Susana. Gracias a usted, Carlos, y a todo su equipo que ha hecho este evento en un momento tan complicado, pero bueno, hay que poner el ingenio y agudizarlo al ingenio en época de crisis. Acá suelo decir que en época de crisis hay que agudizar el ingenio y hay que sacar ideas de donde se pueda para poder seguir andando. La pandemia ya nos ha paralizado demasiado, pero este evento me parece que marca un hito importante para ustedes como facultad y como universidad para poder continuar con estas ideas. Y un saludo a todos los muchachos que estuvieron en el 2015. Gracias por todo y muy amable por volverme a convocar. Gracias, Carlos, gracias, Rolando. Gilda, que no la veo por ahí, Alba Rosa, que también estuve en contacto con ella. Muchísimas gracias, muy amable, porque estuvieron atentos. Y Ana María, que me ayudó con las presentaciones, que a veces no resulta fácil acá. No sé qué ha pasado, porque esta mañana anduvo todo bien, pero la tecnología no siempre hace lo que uno quiere. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted y a todos, Susana. Gracias, Carlos. Muchas gracias, magíster Carlos Aguilar. Muchas gracias, licenciada Susana. De esta manera llegamos al final de esta conferencia, agradeciendo la excelente presentación y también la asistencia de todo nuestro público, de estudiantes y todos los participantes. De igual manera, esperamos contar con su presencia en las diferentes actividades que todavía restan en este primer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Un gusto.